Amigos rockeros, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Mimi y estáis en Mimi Rock. Bueno, chicos y chicas, tengo algo que confesar. No sé si estáis preparados para esta noticia, pero hay muchos vídeos de My Chemical Romance que no he visto. Shame on me. Resulta que a mí My Chemical Romance me empezó a gustar hace unos años, en su época más famosa, en la que fue como más boom de la historia emo. Conocí pues las canciones como más famosas, pero no tuve mucho interés en la banda hasta pasados ya unos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que el otro día me fijé que conozco un montón de canciones de My Chemical Romance, pero resulta que no he visto los vídeos. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo puede ser que me sepa de memoria un montón de canciones de ellos, pero no sepa ni de qué van los vídeos ni de nada? Entonces, pues espero que os parezca bien. He decidido traer una de ellas, una de las canciones que no he visto el vídeo, pero que me la conozco, o sea que me veréis canturrearla como siempre. Pero que pues tengo ganas de verlo y pensé, pues la voy a traer al canal y así los chicos pues se pasan un buen rato, para los que ya lo conozcan, para los que no. Aquí como tenemos de todo en el canal, pues bueno, pues digo, pues yo lo traigo y que sea lo que Dios quiera. Así que os traigo Teenagers de My Chemical Romance. Disfrútenlo. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They set out teenagers scared the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So darken your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. Claro, es que al principio me ha sorprendido porque se estaba escuchando como en acústico, pero la canción original no se oye en acústico. Entonces, claro, yo pensé, o sea, estaba como esperando a ver si es que empezaba a cantar en acústico y a lo mejor había algún problema de sonido o algo así, y luego se ponía a cantar la canción que yo más conocía. Entonces por eso me he quedado así un poco como ¿qué está pasando? Pues claro, de momento tiene sentido, ¿no? Que habla de los adolescentes y está cantando en el auditorio de un instituto y los adolescentes están como locos, que también va de eso la canción. Así que bueno, vamos a seguir viendo que nos tiene que cantar Gerard. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They set out teenagers scared the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So darken your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. Oh, yeah. Me encanta este chico, me encanta Gerard. Maybe they'll leave you alone, but not me. All together now. Teenage
is never the answer. If you feel like acting out, reach out. Go to National Safe Org or any other youth violence prevention source for information on how to find an alternative to violence. Me gusta, y esto, fíjate que tiene años esta canción, pero yo creo que tendría que ser, o sea, creo que sería muy importante que la gente que tiene, o sea, acceso a gente adolescente, a chicos que están creciendo, pues que den este tipo de mensajes, ¿no? Que la violencia nunca es la respuesta, nunca es la solución. Si te sientes como al borde, ¿no? A punto de actuar, pues busca ayuda. Y bueno, y aquí habla pues de una página web que no sé si sigue existiendo, pero que es como de prevención de la violencia juvenil. Así que me parece perfecto que lo hayan incluido al final de esta canción, precisamente porque todos los jóvenes pues forman como una revuelta y se suben al escenario y empiezan a destrozar todo. Así que muy bien por My Chemical Romance. Pues la verdad que el vídeo me ha parecido muy interesante. A mí siempre me ha gustado la letra de la canción, bueno, desde que la conozco. Pero reconozco que el vídeo me ha gustado muchísimo más. Me parece que le da un enfoque mucho más profundo a la canción, así que me alegro de haberlo visto, aunque sea después de tantos años. Y la verdad que me ha gustado muchísimo el mensaje del final. También he de decir que, bueno, que la violencia juvenil existe en todos los países del mundo, por mucho que los que estamos afuera de Estados Unidos queramos señalarlos como que tienen un problema con el tema de las armas y de la violencia. No debemos olvidarnos que en el resto de países no estamos libres de pecado, ni mucho menos. Aquí en España, por ejemplo, hace un par de días 13 personas asesinaron a un chico por causas homófobas, así que yo creo que en general esta sociedad tiene un problema muy grave de violencia, un problema muy grave de odio, un problema muy grave de gestión de las emociones y muchos problemas que yo creo que si en general la educación, pero la educación real, no la educación de saber matemáticas, de saber lengua o de saber, no sé, sino la educación real, tener unas bases, tener una ética. Yo creo que esa es la educación que falta y yo creo que es la que les falta a este tipo de personas que tienen ese carácter violento, porque al final la violencia no deja de ser una forma de frustración que sale pues de una forma pues que esa persona es la única forma que sabe gestionar sus emociones, entonces lo saca a través de la violencia, como hay gente que lo saca insultando, hay gente que falta el respeto, así que me parece muy importante el que hayan hecho ese hincapié en el tema de la violencia física, porque la violencia física al final pues causa muertes, causa daños muy graves, pero no hemos de olvidarnos de que la violencia verbal también causa muchas muertes, y sobre todo en adolescentes que por desgracia piensan que eso va a ser para toda su vida, piensan que el ir al instituto y convivir con gente que les insultan o que les ponen motes y cosas es toda su vida, y hay muchos chicos que por desgracia no pueden soportar esa situación, tampoco tienen a quién contárselo porque no tienen suficiente confianza con sus padres, o piensan que sus padres van a montar en cólera y van a ir al instituto y la van a armar de tal forma que ese chico o esa chica pues a lo mejor tiene miedo de expresarlo para que luego no se la devuelvan peor, ¿no? Entonces a lo mejor prefiere callar y decir, bueno, yo esto me lo como para mí, yo miro de gestionarlo y bueno, y ya está. Entonces yo creo que es muy importante a los adultos darles información sobre este tipo de cosas. Creo que es muy importante abrirnos a la gente joven, expresarles que no están solos, que es muy habitual el tema del bullying, por desgracia. O sea, ojalá no fuera algo que le tuviéramos que explicar a los chicos, ojalá no fuera algo de decir, es que esto es lo normal, pero por desgracia lo es. Entonces creo que es muy importante el sentarnos con estos chicos y
hacerles hincapié en que el odio nunca jamás es una buena salida, ya sea eso, ya sea físico, ya sea verbal, ya sea pensarlo, ya sea hoy en día, por ejemplo, el ciberbullying, como tenemos los haters, que a través de la red y de un nombre, un nick, se resguardan y son capaces de insultar a personas enfermas, capaces de insultar a otra persona por su ideología, por su sexualidad, por su raza. Así que yo creo que nos hace muchísima falta formar, sobre todo desde un punto de vista ético, y darle a la gente joven una visión mucho más amplia de la vida, no solo centrarnos en yo vivo en este país y yo soy de este color y esta es mi nación y esto es tal. No, aquí somos un planeta entero donde todos vivimos en él, independientemente de qué zona geográfica te haya tocado nacer. El hecho de tener fronteras no significa, al menos para mí, no significa nada. Yo creo que todos tendríamos que tener las mismas oportunidades y creo que es muy importante el abrir nuestra mente a aceptar que no somos el ombligo del mundo, ni mucho menos. Así que yo creo que tenemos que empezar a pensar más como sociedad y menos a mirarnos a nosotros mismos, quitar barreras de por medio. No puede ser que estemos cada vez más cerca de tener una tecnología que ni la imaginábamos hace 15 años, que hoy en día llevamos ordenadores literalmente en nuestra mano, y en cambio cada vez parece que vamos para atrás en lo que refiere al respeto, a la educación. Entonces, bueno, yo creo que ese mensaje es muy importante. Yo, bueno, pues os he dado un poco ahora el meeting de lo que opino del tema este, pero yo creo que el respeto, la educación es muy, muy importante y creo que ayuda muchísimo a la gente joven a saber relacionarse mejor con las personas, a poderse relacionar mejor entre ellos, porque al final el tema del bullying no deja de ser odio, pero odio muchas veces porque las familias les han impuesto ese odio hacia, pues no sé, una persona con sobrepeso, una persona que lleve gafas, una persona que tiene acné, una persona que, no sé, cualquier persona que resulta diferente. Pues siempre hay un grupo de personas que se dedica a puntualizar esas cosas que le hacen a esa persona diferente. Creo que los adultos tenemos que vigilar la información que les estamos dando a los chicos, en la clase de ciudadanos que esperamos que sean en algún momento, y hacerlos ciudadanos del mundo, no ciudadanos de tu pueblo, de tu ciudad y del país que vivas, no, o sea, ciudadano del planeta, que acepte otras culturas, otras cosas y no sé, que pueda ser una persona feliz, una persona, porque al final eso también te genera mucho odio hacia ti mismo, ¿no? Yo pienso que si tú eres una persona muy prejuiciosa, pues al final también tienes prejuicios hacia ti mismo, ¿no? Que si, por ejemplo, tú tienes prejuicios hacia la gente con sobrepeso, a la mínima que cojas o que agarres un poco de peso, seguramente te mirarás en el espejo y te vas a odiar, porque odias eso, ¿no? Entonces dices, oye, no me gusto, me doy asco, no sé, o sea, esos prejuicios al final es que no te sirven absolutamente para nada. Así que yo creo que es muy importante desecharlos, trabajar en eso, en aceptar, en convivir con otras cosas y eso, y aceptarlas pues tal cual vienen. Así que bueno, este es mi meeting de hoy. Espero bueno, que os haya gustado el vídeo. A mí pues me ha gustado bastante, la canción ya me gustaba de antes. Me decís por aquí abajo pues bueno, lo que os he contado, lo que os he dicho, pues si tenéis algo más que aportar, me gustaría mucho leeros, ver qué opinión tenéis, ya que bueno, pues yo vivo en mi pequeña burbuja y a lo mejor pues bueno, hay otras personas que tienen otra visión de la vida y que bueno, pues que seguramente me pueden aportar algo más. Así que bueno chicos, pues yo me despido ya por el día de hoy. Os deseo que paséis muy buen día, os mando un beso gigante y os aprecio un montón. Muchísimas gracias por verme y por pasar por el canal. Si queréis ver más vídeos
dando la chapa como este, o vídeos un poco más divertidos, ya sabéis que podéis darle al botón de suscribir, a la campanita, que os avisará de cuando cuelgo vídeo, que realmente es de lunes a viernes, siempre a la misma hora. Así que bueno chicos, eso, me voy ya que ya he hablado mucho por hoy.